A ver, pensemos en la leyenda de El Dorado. Seguro nos viene a la mente una ciudad perdida, ¿no? Con calles y murallas de oro puro, oculta en el corazón de la selva amazónica. La verdad es que este es un sueño que, por siglos, alimentó la codicia y la imaginación de muchísima gente. Pero, ¿y si la verdadera historia fuera todavía más increíble y, sobre todo, mucho más trágica que cualquier fantasía? Para poder entender la verdad, tenemos que olvidar todo lo que creemos saber. Hay que dejar a un lado los mapas del tesoro y las ciudades doradas, porque la pregunta clave aquí es, ¿y si esa obsesión que costó miles y miles de vidas no fuera por un lugar, sino por algo totalmente diferente? Porque resulta que El Dorado, en su origen, no era una ciudad, era una persona, un hombre. En el centro de esta leyenda no hay un mapa, sino un ritual sagrado protagonizado por el hombre dorado. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la verdadera historia. No con la avaricia, sino con la devoción. Para entender el mito, primero tenemos que conocer al hombre. Para conocerlo, vamos a viajar a los Andes de lo que hoy es Colombia, cientos de años atrás. Aquí floreció el pueblo muisca. Y para ellos, fíjense, el oro no tenía valor de dinero. Era algo mucho más profundo, una ofrenda sagrada para mantener el equilibrio del universo. El protagonista de nuestra historia es el Zipa, o sea, el gobernante. Cuando un nuevo Zipa llegaba al poder, su coronación no era en un palacio, no. Se celebraba en el corazón de la naturaleza a través de una de las ceremonias más espectaculares que nos podamos imaginar. El ritual de investidura era una prueba de fe increíble. Primero, el heredero pasaba años aislado en una cueva, ayunando. El día de la ceremonia, le cubrían todo el cuerpo con una resina pegajosa y luego lo bañaban en polvo de oro, transformándolo, literalmente, en una estatua viviente que brillaba como el sol. Después, navegaba en una balsa hasta el centro del sagrado lago Guatavita y ahí arrojaba ofrendas de oro y esmeraldas. En ese momento, él era el Dorado, el hombre de oro. Y aquí, justo aquí, está la raíz de toda la tragedia. Para los Muisca, arrojar el oro era un acto de poder espiritual, pero para los conquistadores europeos que llegaron en el siglo XVI, acumular oro era poder terrenal, era riqueza, eran dos visiones del mundo que estaban a punto de chocar, y de la peor manera posible. Y claro, la catástrofe empezó con un malentendido. Cuando los conquistadores españoles oyeron estas historias, no vieron un ritual sagrado. Lo que vieron fue la prueba de que existía una fuente inagotable de riqueza. Y así fue como la historia real empezó a torcerse hasta convertirse en un mito. Este es el momento exacto, el origen de la palabra. El conquistador Sebastián de Belalcázar escucha la historia del ritual y en lugar de buscar a un hombre dorado, decide buscar a El Dorado. Una pequeña diferencia, ¿no? Pero esa diferencia transformó un ritual en un destino y a un hombre en un tesoro. Y la distorsión, por supuesto, no paró ahí. Fue como un teléfono descompuesto pero a escala continental. El rumor del hombre dorado se convirtió en la leyenda de su reino dorado. Pronto ese reino ya tenía una capital imaginaria, la ciudad de Manoa, que convenientemente estaba en el inexistente lago Parime. Y al final la ciudad se transformó en la fantasía de todo un imperio de oro perdido en la selva. Y esta fantasía, claro, desató una fiebre, una obsesión que empujó a miles de hombres a emprender lo que se podría llamar la conquista de lo inútil. Una búsqueda que solo los llevaría al sufrimiento y a la muerte en la selva. La lista de fracasos es larguísima y brutal. En 1541, Gonzalo Pizarro se pierde en la selva y su segundo al mando, Orellana, termina descubriendo el río Amazonas por puro accidente, mientras huía del desastre. Décadas después, se intentó drenar el lago Guatavita, lo que provocó un derrumbe que mató a cientos de indígenas. Hasta el famoso explorador inglés Sir Walter Raleigh se obsesionó, lanzó 2 expediciones fallidas y terminó pagando esa obsesión con su propia cabeza. Porque la realidad de buscar una ciudad de oro no tenía nada de gloria. Era esto: hambre, enfermedades tropicales, la selva implacable y, para la gran mayoría, la muerte. Todo por un espejismo que nació de un ritual mal interpretado. Y mientras los conquistadores se perdían persiguiendo una mentira, la verdad de la historia, la original, permanecía oculta, esperando en silencio a que alguien la encontrara. Con cada expedición que fracasaba, la historia original del cacique dorado se iba desvaneciendo más y más. Se fue convirtiendo en un cuento de hadas, una simple leyenda para aventureros. La historia parecía que se iba a perder para siempre, que se quedaría solo como un mito, hasta que, en pleno siglo XX, todo cambió. Fue en 1969. Unos campesinos encontraron una vasija de cerámica en una pequeña cueva. Adentro había algo increíble: la balsa muisca.
una pieza de oro que representa con un detalle asombroso la mismísima ceremonia del lumbre dorado. Era la prueba física, la confirmación de que la leyenda, la historia original, siempre fue real. Y esto lo cambia todo. No es un mito, es historia. La balsa, creada hace más de 600 años, es la evidencia que podemos tocar. Hoy descansa en el Museo del Oro de Bogotá, como un testimonio silencioso de la verdad que la fiebre del oro casi borra para siempre. Al final, El Dorado sí existió, pero no como una ciudad de oro, sino como un hombre y como un acto de fe. Su tesoro no se podía saquear porque no era material, su valor era completamente espiritual. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia del Dorado es el ejemplo perfecto de cómo no entender a otra cultura puede transformar algo sagrado en una obsesión destructiva. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántas otras historias reales se habrán perdido o deformado por completo simplemente porque fueron vistas a través de los ojos de la ambición?